Muy buenos días, muy buenas tardes a nuestros estudiantes de CETESA. Gracias por volver a su curso en lo que toca al trabajo académico de esta semana. En esta presentación que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a hablar ahora, aunque vamos a estar haciendo algunas alusiones al punto de vista calvinista de la teología, de la doctrina, ahora nos vamos a concentrar más en lo que es la teología arminiano-wesleyana o armenio-wesleyana. En los escritos de Wesley, que es el que desarrolla de una manera no sistemática, sino que más bien de una manera práctica la cuestión de la doctrina, los desarrolladores de sus enseñanzas, su doctrina, escribieron esto que tenemos en la primera diapositiva aquí, que la teología wesleyana está basada en la controversia, o mejor dicho, en el punto de vista propuesto por Arminio, y que por lo tanto él determina que todos los seres humanos necesitan ser salvos, es decir, todos estamos perdidos, que todos los seres humanos podemos ser salvos, es decir, hay las posibilidades de ser salvos para todos, ¿verdad? Este es el punto de discusión. En tercer lugar, que todos los seres humanos pueden saber, estar seguros o estar ciertos que están en el camino de la salvación. Y por último, que todos los seres humanos pueden ser salvos hasta lo sumo. No una salvación solamente imputada, sino una salvación experiencial. Una salvación que se vive, que se experimenta, que se testifica, que se puede apreciar y que por lo tanto es capaz de testificar a los demás. Bien, ¿cuáles doctrinas entonces vamos a trabajar en el enfoque de la teología wesleyana? Pues aquí vamos a hablar de tres, las más importantes hasta llegar a la teología de la salvación, como lo hemos bosquejado aquí en estos cuatro pensamientos. La primera es la doctrina del pecado, luego la doctrina de la gracia y luego la doctrina de la salvación. Comencemos con la doctrina del pecado. El hecho del pecado, o sea, el hecho de la desobediencia de la primera pareja fue precisamente lo que inició, lo que disparó el deseo misericordioso de Dios de comenzar un plan de redención. De allí pues que como consecuencia de la caída, pues nosotros entendemos que se desarrolla la idea de la depravación total. Claro, en cuanto al punto de vista calvinista diferimos un poco en cuanto al significado de lo que es la depravación total. Para ellos significa que esta depravación hace al hombre incapaz de tomar decisiones. Para nosotros significa que la depravación total, o sea, el pecado, que el poder, la infección del pecado, afectó todas las áreas de nuestra vida terrenal, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el ambiente, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con toda la creación. Y por eso diferimos un poco. Sin embargo, todavía le llamamos depravación total. Algunos arminianos no utilizan esta terminología porque es de un significado, o puede ser de un significado ambiguo. Aquí yo introduzco en lo que toca a nuestra declaración doctrinal la parte que nosotros escribimos en nuestros documentos. Y estos documentos pertenecen a la Iglesia de Santidad, pues que los hemos discutido por mucho tiempo y en el 2005 hicimos esta declaración. Creemos que el pecado es inherente al ser humano. Heredamos esta naturaleza caída por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y como consecuencia entró la muerte, la cual, al igual que el pecado, pasó a todos los seres humanos. Entonces a este principio le llamamos depravación total. Bien, esto no tenemos ninguna polémica con el punto de vista calvinista, puesto que esto es lo que ellos creen también, con la excepción que hice en cuanto al significado de la depravación total. Somos herederos. Más tarde, que vamos a hablar un poquito más de esto, desglosamos de cómo diferenciamos un poco nosotros en la enseñanza el pecado heredado, el pecado innato y el pecado cometido. Entonces, y diferenciamos de esto más tarde, vamos a hablar un poco más de esto. Bien, además de esto, expresamos aquí tomado de nuestra declaración doctrinal, lo que es
lo que creemos acerca de las expresiones del pecado. Entonces, ese pecado que empieza con la primera pareja es expresado de tres maneras. Primero, es expresado en nuestra naturaleza con que nacemos, como lo hemos visto en esta diapositiva que acabamos de comentar. Es decir, traemos una naturaleza, traemos un chip, por así decir, que está infectado por el pecado. Traemos una herencia. Esa herencia, ese pecado heredado, nosotros, de eso no hay culpa, nosotros lo traemos, es decir, porque si decimos que hay culpa, entonces tenemos problema con qué pasa con los niños. Los niños no tienen culpa cuando nacen, por eso es que creemos que de este pecado nadie se inculpa. Entonces pasamos aquí en nuestra diapositiva a pensar o a plantear lo que es la segunda manifestación del pecado, que son los pecados como actos de maldad, como hechos que desagradan a Dios, el pecado cometido, el pecado que se hace cuando nosotros entramos en conflicto con la ley de Dios. Entonces, estos pecados hechos por la voluntad siempre en la Biblia, en toda la Biblia, pero particularmente en la teología paulina, se designan en plural. Cuando hablamos del pecado heredado, hablamos del pecado en singular, y esto es bien importante en la teología wesleyana. Aquí no hablamos del pecado heredado, hablamos de los hechos de pecado cometidos, que son las transgresiones a la ley conocida o desconocida de Dios, que conste, ¿verdad? No, esto es como las leyes, ¿verdad? Que no podemos alegar ignorancia. Aunque no conozcamos la ley, nosotros pecamos cuando hacemos actos que no agradan a Dios. Y la tercera expresión es lo que nosotros hemos agregado aquí, que en la mayor parte de las teologías sistemáticas o de las teologías bíblicas, de todas las teologías que usted va a encontrar, no se encuentran, excepto en algunos nuevos tratados que parten de la teología del tercer mundo. Este es el pecado social. Esta expresión del pecado se da dentro y fuera de la iglesia. Es un pecado de la colectividad. Es un pecado que cometemos como sociedad, como grupo social, como clan, como familia, como comunidad. En este sentido encontramos nosotros, claro, no estoy leyendo todos los versículos bíblicos que tenemos aquí porque sería muy largo, ¿verdad? Allí usted puede detenerse y considerar algunos de estos versículos bíblicos de apoyo a esto que estoy diciendo para que lo estudie si usted lo quiere profundizar. Pero entonces no podemos aquí leerlos todos, pero sí nos vamos a referir a ellos. Ya en los primeros dos no tenemos problema porque es lo más conocido por todos los predicadores, por la gente común que asiste a la iglesia, por las gentes que están en los discipulados. Esta tercera manifestación del pecado la llamamos el pecado social. Es una tercera manifestación de la cual en casi todas las teologías sistemáticas del siglo pasado, de hace varios siglos, casi nadie la menciona. Y eso porque no hemos leído la Biblia con los ojos de la sociología, con los ojos de la justicia, con los ojos de la justicia social particularmente. Y es el pecado social, pues. Este tipo de pecado, aunque se puede hacer a nivel personal, se da, por supuesto, como ya dije, a nivel de sociedad. Y es difícil que el individuo se arrogue la culpa por el pecado. Es del pecado que denunciaban los profetas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Amós, Isaías, Jeremías, Miqueas. Y en el Nuevo Testamento que lo denuncian escritores como por ejemplo Santiago. Es un tipo de pecado por el cual no solamente el individuo, sino que la sociedad ha de responder delante de Dios, como parece ser el caso en el capítulo 25 de San Mateo, del juicio de las naciones. ¿Cómo es que va a juzgar a las naciones? Bueno, algunos piensan que va a juzgar a sus líderes, va a juzgar a los que tomaron decisiones. No lo sabemos exactamente cómo va a ser eso, pero sí existe un pecado que lo hacemos o que lo cometemos como colectividad. Se trata de aquellas cosas que hacemos como por ejemplo pagar salarios malos, explotar de esa manera al trabajador, evadir la justicia, esconder la justicia,
pagarle sobornos a una persona. Sobornos son, aunque sean pequeños, esa mordida que le llamamos para el policía o para el funcionario público para que nos haga un favor, etcétera, etcétera, y que todo lo aceptamos como común. En realidad es bien difícil precisamente de contrarrestar este pecado, pero ahí está, es una manifestación que los teólogos todavía, muy pocos, hasta hace un siglo más o menos, comienzan a dirimir en las enseñanzas o en la explicación de la teología según la lectura misma de la Biblia. Más adelante vamos a hablar de esto cuando hablemos precisamente de esta parte, en la parte ministerial y misionera de la teología wesleyana, porque tiene que ver precisamente con cómo nosotros cooperamos para la transformación de la sociedad. Hasta ahora lo voy a dejar por ahí nomás. Además de estas tres manifestaciones específicas, en las manifestaciones que se dan, en que son más conocidas en nuestras iglesias y de las cuales predicamos y escuchamos todos los días a través de la radio y a través de los púlpitos, se dan otras especificaciones aquí de lo que el enfoque wesleyano presenta. El pecado, para explicarlo, entonces lo desglosamos de esta manera. El pecado es perder la marca que Dios nos ha mostrado que de lo que debe ser, es errar al blanco. En principio esa es la primera definición de pecado, pero también es transgresión. ¿Qué es transgredir? Es quebrar, romper, corromper, no cumplir con una ley conocida. Eso es pecado también. En tercer lugar, el pecado es distorsión de lo que es recto. Sabemos aquí qué es lo que debe de hacerse, cómo debo de actuar, cómo debo yo de reaccionar frente a una situación, cómo debo de actuar desde mi propia decisión. Entonces, pero tuerzo lo que es recto, entonces eso es pecado. También pecado es la rebelión contra Dios. Es cuando digo yo ya no quiero tener nada que ver con Dios, yo no voy a buscar a Dios, yo no voy a orar, yo no voy a ir a la iglesia, yo me aparto de eso, yo no quiero juntarme con el que es cristiano, etcétera, etcétera. También pecado es una deuda, es decir, una deuda porque cuando nosotros hacemos algo que es incorrecto, entonces eso nos va a pasar factura, es decir, el pecado nos va a pasar factura, ¿verdad? Es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que ahorita la gozamos, pero más tarde nos va a cobrar. En sexto lugar, el pecado es desobediencia, es decir, es sabiendo hacer una cosa, no la hacemos, entonces estamos pecado, y aquí entran en función lo que son los pecados de omisión. Muchas veces nosotros pensamos que pecado solo es comisión, pero la Biblia nos habla de pecado de omisión, lo que no hacemos, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. También el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios. Bueno, eso es como lo dijimos anteriormente, que es torcer lo recto, ¿verdad? Entonces, desviar lo que es requerido por Dios, interpretarlo mal, enseñarlo mal es pecado. Y también está el pecado de la incredulidad. Fíjese que pecado es incredulidad. También está pecado como impiedad, como cuando aquella persona hace deliberadamente lo que es malo. Yo soy pecador y por lo tanto yo soy malo, soy asesino, soy esto, y no me importa lo que digan los demás, entonces yo lo voy a hacer aunque sepa allá por dentro en mi corazón que está malo, pero lo voy a hacer. Y el pecado como iniquidad significa que el proceder equivocado del orden moral del universo es lo que maneja nuestra vida. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Y fíjese qué larga lista da como iniquidad. Bien, pasemos aquí ahora a distinguir los otros elementos que tienen que ver con los pecados y con el pecado, y que también están enseñados en la Biblia. Algunos casi no se enseñan o no se mencionan en las predicaciones, en las iglesias, pero lo enseña la Biblia. Por ejemplo,
los pecados de comisión y pecados de omisión. Ya hemos dicho eso. Estos que hemos dicho anteriormente son de comisión o de omisión. Pero también hay pecado, dice la Biblia, que es de muerte y pecado que no es de muerte. Desafortunadamente San Juan no nos explica cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte. Probablemente el pecado de muerte es aquel que lo comete una persona, como dice en Hebreos, deliberadamente y que ya no vuelve a evocar o a acercarse al mismo sacrificio de Dios para hallar expiación y perdón. Es el que rechaza completamente la voluntad de Dios. Es el pecado de apostasía que comete una persona sabiendo, aunque sea intelectualmente lo que debe de ser, lo que debe de hacer, pero lo abandona totalmente deliberadamente. Y el pecado que no es de muerte, pues es el pecado redimible, es el pecado por el cual oramos y que el Espíritu Santo traiga convicción y arrepentimiento y el Señor lo perdona. El sacrificio de Cristo no es una panacea entonces para los pecados pasados, presentes y futuros. Aquí esta es una interpretación teológica. Los pecados cometidos se perdonan. El pecado innato no se perdona, se limpia. Pero volviendo a esto de los pecados pasados, presentes y futuros, algunos cristianos dicen o predican o enseñan o creen que cuando nosotros levantamos nuestra mano o fuimos a orar y le pedimos perdón al Señor, ya estamos curados y que ya nuestros pecados pasados, los que estoy cometiendo hoy y los que voy a cometer mañana, ya por aquel acto ya están perdonados. Bueno, eso tiene mucha tela que cortar. Nosotros aquí no creemos en eso. Nosotros creemos que somos responsables y si cometemos pecado tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bien, pasemos ahora a la doctrina de la gracia. Juan Wesley y los wesleyanos enseñamos que la gracia tiene por lo menos 3 grandes áreas de acción. En primer lugar está la gracia previniente de la cual ya hemos hablado anteriormente. El Espíritu Santo, la luz del Evangelio, la incitación de la presencia de Dios a través de la predicación, nos envía a través de su misericordia la oportunidad de ser salvos. Es la predicación del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo por la oración, por eso es que es importante orar por el perdido. A eso le llamamos la gracia previniente. Entonces Dios envía esta gracia. Dios toca el corazón, Dios redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Dios toca el corazón, Dios incita a través de estos varios medios o de estos varios nombres que encontramos en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, a que busquemos a Dios a través de la predicación. Pero también está la gracia justificadora, ya cuando nosotros nos acercamos a Dios y acudimos conscientemente, o sea, que lo entendamos completamente o que no lo entendamos completamente, si nosotros nos acercamos a Dios y como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, por eso es que nosotros los evangélicos acuñamos la frase acepte al Señor Jesucristo, permítale entrar a su corazón, porque a los que le recibieron, a ese que abre su corazón, como en Apocalipsis 3:20 que dice yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ese que abre la puerta, entonces viene la gracia que lo justifica, porque aquí viene la acción de fe y la acción del arrepentimiento. Ojo que yo sigo insistiendo en que la acción de fe no tiene efecto si no hay conciencia de que somos pecadores y de que estamos acercándonos a Dios con una intención de apartarnos del pecado. Y en tercer lugar tenemos la gracia santificadora. Nosotros creemos que hay algún momento inmediatamente después de que nosotros hallamos la gracia justificadora, la que nos perdona, la que clava nuestras culpas en la cruz, una gracia que nos lleva hasta allá, hasta el momento en que reconocemos que luchamos por dentro con un pecado innato y que Dios necesita limpiar. A esto le llamamos la gracia santificadora. En la última parte de estas presentaciones vamos a hablar un poco más de esto y por eso aquí lo dejo breve.
Enseguida aquí, en cuanto a la doctrina de la gracia, nosotros estamos hablando de que cuando Dios nos envía su gracia es que nos está enviando la oportunidad de entrar a este proceso de salvación, que es un acto en un momento dado, pero que también es un proceso, porque Dios va a entrar en un camino, en una peregrinación, en donde nos lleva de victoria en victoria, en donde nos lleva hacia la madurez, en donde nos lleva a dejar de ser niños. Entonces comenzamos aquí a ser niños, pero esta gracia quiere que nosotros entendamos no solo intelectualmente, sino que experiencialmente quiere que entendamos que esta gracia nos permite seguir creciendo. Entonces, la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación, pero la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo que nosotros no merecemos, y que Él no necesita algo a cambio. Entonces ahí es donde se vuelve el hecho de que nosotros no podemos pagar por la salvación. Bien, ahora, ¿cómo se desarrolla la gracia según lo que estableció la práctica ministerial? Que Juan Wesley no desarrolló una teología sistemática, no escribió esto y estos son principios, sino que lo iba experimentando en la práctica ministerial. Esto es la manera como él lo vio. En primer lugar, la conciencia de pecado. Es decir, primero la gracia nos da esa conciencia de que somos pecadores. En segundo lugar, la necesidad de arrepentimiento para llevarnos a la justificación. En tercer lugar, el acto de la regeneración, cuando Él nos da vida. Por eso es que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Estábamos muertos, muerto es, ya dije que es como una figura en donde Dios como que regresa allá al hecho de la creación cuando sopló y le dio vida física, ¿verdad? En este caso, como estamos muertos espiritualmente, por su espíritu nos regenera. En el punto de vista calvinista dicen que para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos responder a el mensaje del Evangelio, el primero tiene que regenerarnos. En eso tenemos nuestro cuestionamiento, nosotros no lo presentamos así. Y luego, un cuarto lugar, entonces encontramos, como ya lo dijimos aquí, que la gracia se desarrolla para nuestra santificación y por último para la redención del cuerpo, es la glorificación. Entonces, en este sentido, nosotros venimos entendiendo todos los papeles o los roles o el desarrollo de la gracia. Bien, ¿cómo trae Dios esta gracia a nosotros? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la gracia. Él es que incita a la persona, el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, el que abre la luz del entendimiento para que nosotros escuchemos el Evangelio y entendamos que somos pecadores y que Dios nos abre la oportunidad. Entonces, aquí encontramos pues que ya al examinar detenidamente cómo es que opera la gracia, naturalmente opera a través de la función del Espíritu Santo. En esta diapositiva leo solo el último párrafo que está escrito en un libro de teología sistemática que es de Louis Berkhof. Dice, citando la confesión de Westminster, se dice, la gracia que de esta manera se proporciona es común, no en el sentido de que se dé a todos los hombres en común, sino en el sentido de producir efectos que son ordinarios y que no alcanzan el grado de eficiencia realmente salvadora. Entonces aquí él declara que la gracia común no es la gracia salvadora, que podemos o necesitamos distinguir entre la gracia común y la gracia justificante, la gracia que nos lleva a la salvación. Bien, hablemos un poquito más de la gracia. La gracia en el proceso de salvación. Dios nos salva plenamente por gracia. Todo el proceso de salvación hasta que lleguemos a la eternidad es de gracia. La gracia es una sola. Aquí es donde también es una cuestión epistemológica, cómo lo entendemos. Los del otro punto de vista sobre la acción del Espíritu Santo dicen que Dios no nos ofrece una segunda obra o una segunda gracia,
sino que la gracia es una sola y cuando la da en la salvación, lo da hasta el final de la muerte y la eternidad. El punto de vista calvinista sobre la santificación es que nosotros desde el momento que recibimos la gracia justificante ya somos santificados, es decir, que no hay una segunda experiencia, porque la santificación solamente es posicional, es decir, que Dios nos ve santos, aunque no seamos santos en la práctica o éticamente, a través de Jesucristo, y que por eso somos santos. Nuestro punto de vista es diferente, como vamos a discutirlo más adelante. Pero nosotros vemos en la Biblia que hay un desarrollo. Los discípulos pasaron de andar con el Señor Jesucristo, de creer en Él como Mesías, pero luego tenían que llegar a creer en Él como Salvador. Y pasaron de creer en Él como Salvador después de la muerte de la cruz, hasta creer en Él como el que bautiza con el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Y allí dice que aquí hay como una segunda escala, como un segundo peldaño, y muchos de los wesleyanos lo llaman la segunda obra, ¿verdad? Hay conflicto con ese término, pero de todas maneras, lo último que se ha utilizado o que se ha bautizado es una obra subsecuente a la experiencia del perdón. La gracia es general, en primer lugar, para todos los seres humanos, pero la gracia salvadora entonces se manifiesta en nuestra experiencia del perdón y luego en nuestra experiencia del caminar con Él en crecimiento hasta que lleguemos a la vida de santidad y a la madurez. Nosotros, o mejor dicho, la teología wesleyana distingue entre la madurez cristiana y la santidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, la gracia es general en primer lugar, primero es una gracia capacitante, luego es una gracia expiatoria y luego es una gracia santificadora o que nos limpia. Estos son los elementos que nosotros presentamos en la teología wesleyana. En la siguiente diapositiva lo bosquejo así. La gracia previniente es como el cerquito, como la baranda que está alrededor, ¿verdad? Es la preparadora, es como el atrio en el tabernáculo, ahí donde entraban para prepararse para entrar en plena comunión con Dios. Pero la gracia justificante es la puerta, ya cuando entramos. Por eso Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando entramos ahí, somos justificados. Y la gracia santificadora es como estar dentro de la casa. Estar en el suelo de la santidad de Dios. Esa es la manera como Dios opera. Bien, ahora volvamos al tema de la gracia con el libre albedrío. Entonces, ¿cómo opera la gracia y el libre albedrío? Bueno, la gracia viene a todos los hombres. Es la luz que alumbra a todo hombre, ya lo dijimos, Juan 1:9. Es ejercida por el Espíritu Santo o ejecutada por el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esta gracia se puede resistir, ya lo analizábamos en los versículos anteriores. Y de esta gracia también se puede apostatar. Probablemente lo que mencionamos anteriormente, que la Biblia habla de pecado de muerte y pecado no de muerte, sea este pecado deliberado cuando la persona dice me aparto, renuncio totalmente y no quiero tener nada que ver con Dios, esto es apostatar. Entonces probablemente sea un pecado de muerte. Y el pecado no de muerte es el pecado por el cual se puede orar, el pecado que lleva al cristiano al arrepentimiento, porque hay que ver que el cristiano también cuando peca necesita arrepentirse, necesita volver a ese cauce que Dios le ha dado. Entonces de esta gracia podemos apostatar. Pero por otra parte, la gracia no es un cheque en blanco que Dios nos da para que hagamos lo que queramos con ella o con nuestra vida. No podemos ganar nuestra salvación por lo que hagamos, en eso estamos claros. La salvación es por gracia, pero lo que hacemos o dejamos de hacer determina la calidad, profundidad, genuinidad de nuestro arrepentimiento. La gracia no puede estar divorciada de nuestro arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un solo acto de solo ahí al principio. El arrepentimiento es una actitud continua del cristiano hasta que llega a encontrarse con el Señor. Pero por otra parte, la gracia nos justifica, pero también nos impele a hacer frutos
frutos dignos de arrepentimiento. Mire estos versículos que no los vamos a leer. San Juan el Bautista fue el que trajo esto. Decía él cuando los bautizaba: hey, no vengan a mojarse solamente. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa que ahora van a actuar justamente, que ya no van a pecar ni comunitariamente ni personalmente, que van a hacer poner su voluntad, y aquí viene la voluntad humana. Por eso estamos hablando de que aquí de lo que estamos hablando es de libre albedrío, estamos hablando de la voluntad humana. Tiene que poner esfuerzo y, como dice San Pablo, echar mano de la vida eterna. Entonces, la aplicación de la gracia como un regalo inmerecido no significa que nosotros somos eximidos de la responsabilidad por nuestros actos, sean buenos o sean malos. Tiene que ser una gracia responsable. No podemos creer en una gracia irresponsable. Bien, ahora pasemos a la doctrina de la salvación. Entonces, la doctrina de la salvación nos enseña, según nuestra declaración doctrinal. Aquí escribimos nuestra declaración doctrinal. Creemos que la salvación es un estado como también un proceso de completo bienestar físico, espiritual, emocional y relacional que involucra todos los ámbitos de la vida desde el momento en que la recibimos por fe. Es el shalom de Dios para la vida presente y para futuro. La salvación no es, dijimos, solamente para cuando te mueras que no vayas al infierno. Es una salvación para hoy. Entonces, lo más que puedo o que quiero enfatizar aquí es, además de lo que ya todo mundo cree y predica sobre la salvación, es que esta salvación es para esta vida. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, por eso es que Juan Wesley, o mejor dicho, los wesleyanos, no estoy seguro que Juan Wesley haya escrito esto en alguno de esos documentos, pero los wesleyanos escribieron: todos los seres humanos necesitan ser salvos, todos los seres humanos pueden ser salvos y pueden saber que son salvos de verdad, y pueden ser salvos hasta lo sumo. Bueno, aquí incluí una diapositiva que tiene que ver con el hecho de que la teología que se desarrolla en el Oriente difiere de la del Occidente, solo para decir que la teología del Oriente ponía mucho énfasis en el potencial humano. Significa que creían en esto de el libre albedrío o la decisión humana. En tanto que la comprensión desde el otro punto de vista hablaba más de las liturgias de la iglesia, de la importancia de pertenecer a la iglesia. Pero la comprensión de la salvación y la santificación se enfocó entonces a partir más de esta teología oriental de los latinos, que estaba basada en la importancia que tenía que la salvación incidiera en la transformación del carácter y por consiguiente en la transformación de las familias y de las sociedades. ¿Cuáles son las implicaciones para el creyente? Bueno, las implicaciones son que podemos estar seguros de que somos salvos por la fe, pero somos responsables de nuestra conducta. Pero hay también espacio para crecer. Podemos experimentar la redención hasta lo más santo de la vida cristiana. Y al final de la carrera, Dios nos llamará a cuentas y demandará de nosotros por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Luego, para terminar, entonces, a partir de esta diapositiva siguiente, hablamos acerca de las interpretaciones o del sentido que tiene todo esto que venimos diciendo en la teología wesleyana. Para decir lo siguiente, 3 cosas vamos a decir. Número 1 es que la teología es la interpretación de la Biblia a la luz de nuestras necesidades humanas y particularmente de las necesidades de salvación. Aquí lo que encontramos es cómo tratar de conciliar lo que discutimos en la controversia anterior, que reconocemos que es una controversia difícil, conciliar la soberanía de Dios y la voluntad humana. Por eso es que Pablo, allí en esta cita que tenemos del capítulo 11 de Romanos, versículos 33 en delante, dice él: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él está dándose cuenta que eso que ha escrito en los capítulos 9, 10 y 11 es bien difícil de digerir, porque está precisamente bregando con este problema de dónde está la decisión soberana de Dios y dónde está la decisión
que Dios le permitió hacer al humano en todas sus acciones de la vida. Entonces, aquí es lo que quiero destacar, que la Biblia nos presenta el proceso de redención y que la soberanía de Dios nos permite ver cómo Él decretó la salvación, pero también la libertad del ser humano para que Él pueda tomar sus propias decisiones y ser responsable por lo que hace o deja de hacer. Ahora, aquí en este punto, como usted va a ver en uno de los videos, es importante manejar el concepto de que a esto se le llama monergia, es decir, Dios ha determinado todas las cosas que van a suceder, de eso que veníamos discutiendo anteriormente, o sinergia, es decir, la sinergia es la combinación de dos o más fuerzas que cooperan para lograr un fin. Bien, eso es todo lo que quiero comentar aquí. Ahora, el proceso de salvación, entonces, en la teología wesleyana va a tener precisamente por esta combinación de la misma soberanía de Dios y de lo que Él nos permite hacer. Por eso en teología wesleyana desarrollamos el concepto de que en muchos casos las cosas malas que suceden es porque Dios las permite, Él no las hace, pero suceden porque las permite al ser humano o al mismo demonio, al mismo diablo hacerlas. Lee el libro de Job. Entonces, ¿qué implicación teológica tiene esto? Que la salvación entonces es para esta vida, como ya lo dije anteriormente, y para la venidera. No es una salvación solamente espiritual. La salvación tiene que tener efectos terrenales y esto es una implicación bien importante en la teología wesleyana, particularmente en el concepto de misión integral. Luego, aquí en la última diapositiva, hemos bosquejado algunas preguntas que vamos a contestar en nuestra última presentación, que al final de lo que es la teología wesleyana, a lo que llega el movimiento arminiano wesleyano, es que para que nosotros podamos responder de la mejor manera a Dios en todas sus dimensiones, tenemos que entender lo que es la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación no es simplemente ser beatos o ser espiritualoides, consiste en una experiencia mucho más profunda que vamos a discutir en nuestra última presentación. Por hoy, muchísimas gracias, que Dios les bendiga.